Hola amigos, es un placer saludarles. Por supuesto, inmigración sigue siendo un tema fundamental, con muchos cambios, con muchas noticias. Hay ofertas para que usted se autodeporte, que ya vamos a analizarla. Hay información que hoy hay en varios medios sobre los planes que tendría la administración, imagínense, de enviar migrantes a Libia. Por un lado es una contradicción porque con la autodeportación buscan reducir los costos de exportación. ¿Cuánto costaría enviar migrantes a Libia? Citan varios medios como Reuters, New York Post, entre otros. Está también la decisión del parol que se mantiene. Esto es increíble. Entonces, bueno, para analizar algunos de estos puntos, me acompaña Isabela Velázquez, abogada de inmigración. Te agradezco mucho el rato, Isa. Un Son muchos placer. temas. Sí, mucho. Yo quisiera darte a ti, yo periodísticamente, claro, siempre me gusta comenzar con lo que es lo que está reciente y es esa decisión o ese presunto interés de la administración de enviar migrantes en aviones militares a Libia. Varios medios como Reuters, The Guardian, entre otros, lo tienen, ¿no? Citan a fuentes anónimas, pero cuando el río suena, muchas veces puede traer esas piedras, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? La fuente anónima no es tan anónima porque es el mismo Marco Rubio y Libia está en parte de dos países en África, incluyendo aquí a Ruanda, lo cual es interesante porque son países acusados de violaciones, como bien mencionaste, a serias violaciones de los derechos humanos. Lo interesante aquí es que al mismo tiempo son países que están dispuestos a aceptar inmigrantes donde sus propios países no lo harían, particularmente tres países que han abiertamente rechazado a sus propios emigrantes: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estos países, hay que recordar que estos serían parte de países que ya están aceptando inmigrantes que no son nacionales: México y Panamá y México serían parte de estos países que ya aceptan inmigrantes que tienen acuerdo, y El Salvador obviamente, que Ujú. tienen acuerdo con los Estados Unidos, y a quienes los Estados Unidos se les le paga. Esto no es algo nuevo, los Estados Unidos le paga por cada persona que es deportada a dicho país. Así que a Libia y a Ruanda le conviene este acuerdo con los Estados Unidos. Lo interesante, lo irónico, podemos decir, es nuevamente estas acusaciones de violaciones a derechos humanos, y la fuente anónima es en sí los acuerdos las negociaciones que hemos visto Ujú. directamente con el señor Marco Rubio, particularmente él siendo cubano y entendiendo que muchas personas de Cuba podrían ser sujetas a estas deportaciones a estos países en particular. Sin embargo, por ejemplo, hay vuelos de deportación a Cuba que hemos visto, no sé si en la cantidad que la administración quiere. En el caso de Venezuela, particularmente la semana pasada, fue impresionante. Llegaron, yo creo que y cada día llegó uno, si no, un día sí, otro día no, otro día sí, pero llegaron varios, incluso uno desde Texas fue el último. Entonces, pues, esto pudiera significar, por ejemplo, y intento verlo así como bueno, una posibilidad es que ese migrante venezolano que esté detenido no sea enviado a Libia o a Ruanda, sino a Caracas, que al final es, bueno, donde debería estar. Correcto, y es una herramienta en sí de negociación. Hay que recordar que recientemente, hasta hace unas semanas atrás, Ujú. la administración del presidente Trump anunció que dejaba de negociar con Cuba directamente lo que era inmigración, porque constantemente se veía esta negociación de acepta inmigrantes de vuelta, acepta a tus propios ciudadanos de vuelta, y Cuba rechazando: lo aceptamos hoy, no aceptamos mañana, seguimos negociando, no seguimos negociando. Ahora volvemos a las negociaciones con la advertencia de: si no los aceptas de vuelta, corres el riesgo de que tus propios ciudadanos se vean mucho más lejos de su propio país, de su gente, de sus recursos, que se vean en África. ¿Es eso lo que buscas? Aquí lo que busca la administración es tener un recurso adicional para negociar, para continuar con estos vuelos regulares a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Es una herramienta adicional y al mismo tiempo un recurso que podrían utilizar en caso de que Venezuela volviera a prohibir Ujú. estos vuelos que vemos ahora de manera regular. Me parece curioso cómo una administración, o sea, tú me detienes porque soy un migrante indocumentado, pero me llevas a otro país, incluso hasta otro continente. ¿Esto es posible? Lamentablemente sí, y no es algo nuevo. Lo que pasa es que típicamente no hablábamos de esto, primero porque no lo veíamos a tal magnitud y porque lo veíamos a países cercanos, lo veíamos a una deportación a México. No es hasta recién, en el 2017, en el 2020, teníamos el programa de Quédate en México, y eran deportaciones directamente a México, y no lo discutíamos tal vez con tanto énfasis porque México es un país vecino, era acá al lado, pero al mismo principio de la administración
deportación. Ya veíamos estas deportaciones constantes a México, veíamos personas que eran rechazadas directamente a Panamá y que no sabían qué iban a hacer para regresar a sus países de origen, como Irán, que no entendían qué iba a pasar con sus casos de asilo. Ahora lo estamos viendo en una amplia magnitud y tal vez eso es lo que más nos choca. Y nuevamente, África queda mucho más lejos de lo que queda Panamá, de lo que queda México, de lo Claro. que quedan estos países vecinos. Imagínate tú que toca una audiencia, un migrante desde allá. Imagina esto, sí, como es muy Y lo loco. preocupante es que ni siquiera van a tener audiencia, que sería algo Exacto. así como El Salvador, en que por primera vez vemos que estos inmigrantes fueron puestos en un centro de detención. Esto sí no lo habíamos visto anteriormente. ¿Y qué va a pasar en Ruanda o en Libia? Estarían técnicamente a la merced del país. Claro. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación en sí es al inmigrante que ya sabe que va a ser sujeto a esta deportación y lo estamos viendo personas que al entrar y como no llevan los 2 años en los Estados Unidos son sujetos a deportaciones inmediatas y no saben dónde van a terminar. El mensaje de la administración ha sido clara y no es la primera administración que lo menciona. Van a ser deportados. Si no saben si no, que su país los va a aceptar de vuelta, entiendan que corren este riesgo que es palpable de poder terminar en un país como Libia, como El Salvador. No es recomendable, es muy peligroso. Por ende, sus derechos están en juego. No hay un caso de asilo que puedan seguir adelante. Si no tienen un caso lo suficientemente fuerte, infórmense antes de venir. Es decir, el entrar para jugársela nunca es recomendable. Y se hablando de deportación de personas que tienen menos de 2 años, la administración en este interés de acelerar las deportaciones masivas ha lanzado un plan, ¿no? El plan es como que te autodeportas y yo te doy un estipendio de $1.000, el cual vas a recibir una vez llegues al país, ¿no? A mí me cuesta, esa es mi percepción, tú me puedes dar tu visión, que alguien quiera autodeportarse por $1.000. Eso es lo que yo creo. Entonces tú me puedes decir cómo ves esta propuesta y cómo ves el sentir de esos migrantes que al final son tu público cercano por tu trabajo, ¿qué dicen? Por ahora ya la administración ya ha anunciado de mínimo un caso exitoso a Honduras. La administración aquí está ofreciendo no solamente los $1.000, sino el pago del pasaje, lo cual es Además, ujú, interesante porque aunque Honduras queda ahí al lado y seguramente ese pasaje puede haber sido barato, volvemos a mencionar países como África o que países que queden un poco más lejos. El pago del pasaje es un incentivo tal vez mayor que los $1.000 por ujú, la comodidad de dicho pasaje. ujú, Así que la manera que funciona la aplicación de CBP Home se utilizaría para pagar el pasaje de la persona y una vez la persona se encuentre a cierta distancia, porque la aplicación tiene un cierto tracking, GPS tracking, a ujú. cierta distancia a los Estados Unidos, es decir, que van a saber cuando uno aborda el avión y está a cierta distancia, recibirá $1.000 a su cuenta, la cual tiene que someter dentro de la aplicación también de CBP Home. Por ahora menciono, reitero, el primer caso a Honduras exitoso, porque en respuesta a tu pregunta, al parecer hay personas que están interesadas. Esto es solamente para personas indocumentadas, lo cual es importante porque recordemos que CBP Home se utilizó es el Ujú. equivalente al programa Así, original de sí, CBP One en ujú. personas que entraron legalmente. Así que si uno está aquí legalmente, técnicamente no podría utilizar este programa. Ahora, muy importante, volviendo a tu pregunta original si es un incentivo que valga la pena o no. La administración reitera que si uno sale utilizando este programa, puede más adelante aplicar un beneficio o a una visa e entrar legalmente al país. Recuerden que aunque la administración diga esto como un incentivo, la ley sigue siendo la misma y la ley dice que personas que lleven en los Estados Unidos ilegalmente más de 6 meses no pueden regresar por 3 años. Personas que lleven en los Estados Unidos ilegalmente más de un año no pueden regresar por 10 años. Eso Ya, no ha cambiado. Por ende, la administración puede venderte estos $1.000 y decirte que puedes aplicar una visa, pero la ley sigue siendo la misma, que los 10 años siguen estando allí. Así que ojo en no caer por la trampa de $1.000, qué lindo se ve, y luego verse con que no puede regresar por 10 años. bastante complejo. Hay una situación de mucha incertidumbre. Vimos redadas en Florida que pretenden ser mucho más fuertes. La operación Maremoto. Insiste este llamado a la administración de que el migrante se vaya, y cómo enfrenta ese migrante esa presión, ¿no? Bastante compleja. ¿Y cuál sería tu recomendación tomando en cuenta de que la amenaza es que va a ser mucho más agresiva en los próximos meses?
La operación Maremoto ha sido muy interesante porque el mismo gobierno de la Florida no ha detallado cómo la llevó a cabo, pero las personas que han sido detenidas bajo la operación lo Ujú, explican, han sido a través de detenciones de tránsito que claramente se llevaron a cabo por el color de tu piel, por tu apariencia, por verte como un inmigrante. Esa es la realidad de dicha operación Maremoto. Tal vez no han explicado cómo se llevó a cabo por el tono racista de la misma, pero no se puede negar que en cuestión de las detenciones y las deportaciones que ha llevado a cabo, más que nada las detenciones, fue una operación exitosa, la cual seguramente se va a replicar en otros estados, estados que tengan el alto volumen de inmigrantes como tiene la Florida. Por ende, para protegerse el inmigrante, lo principal es, si es una operación que se ha llevado a cabo a través de detenciones de tráfico, entiendan que ujú, personas sin licencia, hay que ser realistas y entender que ese lujo que nos hemos dado de poder manejar y movernos sin una licencia debido a la necesidad, ya simplemente no lo podemos llevar a cabo. Si usted depende de manejar para su trabajo, es el momento de buscar otra manera. También recordemos que ahora se ha implementado oficialmente lo que es el Real ID, así que esos estados que ujú, antes nos dieron ese privilegio de poder movernos y manejarnos con esta licencia del estado de Nueva York, California, Washington State, para poder sobrevivir, ya no vamos a tener ese lujo. Así que no es el momento, mi consejo para ese inmigrante que ha estado trabajando de dicha manera, ya no es el momento para movernos pues, debido a que nuevamente se va a replicar en otros estados y está teniendo consecuencias. Aún no hemos visto las deportaciones de dicha operación, pero definitivamente estamos viendo las detenciones que llevó a cabo la misma y ujú. vamos a ver cuáles son los resultados en cuestión de deportaciones, en cuestión de meses, debido a que el proceso migratorio sigue siendo lento en sí. La situación es tan compleja que voy a compartir una anécdota muy particular. Yo estuve fuera del país hace unos días y cuando regresé estaba en un destino de playa, una isla del Caribe, y el oficial contó y que entré por la en línea de ciudadanos estadounidenses para que ustedes vean cómo está la situación de una manera muy, digamos, muy seria, muy cero simpatía. Me preguntó que por qué había ido a la playa a otro lugar si en Miami, que es donde vivimos, hay playa. No, o sea, yo siento particularmente que es una pregunta, esa es mi percepción, fuera del respeto al oficial, pero yo tengo el derecho de ir a la playa que yo quiero, creo que tengo la libertad de hacerlo, no hay como una imposición de que debo ir a Miami Beach si quiero playa, si yo quiero ir a, bueno, Puerto Rico no sé si inmigración, pero si yo quiero ir, por ejemplo, a las Islas Vírgenes Británicas, que si ya pertenece a otro país, tengo el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces esto es muy complejo, hasta para uno mismo. Sí, también hay que recordar que el Estados Unidos está sufriendo esta crisis en sí de turismo. Así que estamos pagando todos justos por pecadores, tanto aquí el inmigrante que pueda estar aquí legalmente como hasta los que queremos tal vez disfrutar un poquito afuera, debido a lo que está pasando tanto internamente como hasta las personas que quieren venir a visitar nuestro país. O sea que esto lamentablemente va para largo y tenemos que ser precavidos. Y el próximo destino va a ser las Islas Vírgenes de Estados Unidos, porque bueno, para que ya no tengan que hacer inmigración y es un destino, o Puerto Rico, ¿no? Que quería ir casualmente, pero tú eres puertorriqueña, pero en la situación con las lluvias yo lo evité porque está muy complejo y no tiene sentido ir a Puerto Rico y no disfrutar del sol, de su gente, de sus calles con tanta lluvia, ¿no? Entonces, Es bueno, verdad, es está en verdad. la lista. Isadora, ¿dónde la gente puede comunicarse contigo frente a esta situación y la gente no dormirse? Porque yo siento y cierro con esto, que la gente dice, bueno, ya un juez mantiene el parol, me quedo tranquilo. Ya un juez decide mantener el TPS, ya no tengo que hacer más nada porque eso sigue. Sí, pero el tiempo va pasando. Se va a vencer ese parol. Ese TPS no sabes qué puede pasar. Ya va a ir a la Corte Suprema. No sabemos. Sí, puede ser que no haya ningún argumento sólido y que se mantenga. Pero confiarte me parece que es una actitud peligrosa en este momento. 100%. Y antes de dar mi información de contacto, buen punto el que acabas de dar, porque las Cortes en estos momentos, debido a la decisión que tomó la administración de llevar la decisión del TPS a la Corte Suprema, lo que están haciendo muchos jueces en cuanto al TPS es que cuando uno pide cerrar su caso por tener TPS, te están diciendo que no, porque la decisión de eliminar el TPS todavía está vigente. Así que es un buen punto y un buen incentivo para, como tú bien dices, motivarse a cambiar su estatus, a buscar algo más estable. Y para personas que están buscando opciones o quieren mantenerse informados sobre todo lo que ocurre, porque todos los días es algo nuevo, siempre nos pueden llamar al
938-0676, o si se encuentra de viaje disfrutando cualquier isla afuera, nos pueden mandar un correo electrónico a isadora@isalawyers.com, que esa es nuestra página web, así que lo pueden chequear en cualquier país del mundo, isalawyers.com, y tener información allí. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos igual a dejar el número de contacto y si alguien tiene alguna pregunta y usted si tiene algún familiar o amigo que esté en alguna de estas situaciones, compártale la información para que no pierda tiempo y se ponga pilas, como decimos en términos coloquiales, porque no hay tiempo que perder. A veces yo tranco esta conversación y no sé qué pasa en 15 minutos. Entonces, por eso es importante mantenerse al día. Muchísimas gracias, Isa. Un gusto.